Bienvenidos y bienvenidas a un programa especial de Praxis TV y de Info Latino, hoy desde la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Nos acompaña Pablo Pulgar Moya, académico de la Universidad Católica Silva Enríquez de Santiago de Chile y doctor en Filosofía en la Universidad de Heidelberg. Bienvenido, Pablo, siempre es un gusto contar con vos y que nos acompañes en la Universidad Nacional. No, muchas gracias a ti, a toda la gente de la Universidad Nacional. Nuevamente un placer estar acá en Costa Rica. Pablo, quisiéramos platicar con vos un poco respecto a la importancia de seguir trabajando y seguir estudiando los aportes que realizaron Hegel y Marx, tanto dentro como fuera de la academia. ¿Cuál es la vigencia de su pensamiento? Yo creo que es una vigencia bastante activa, y yo creo que en los últimos años, sobre todo, quizás este renacimiento que tiene Hegel-Marx como binomio y también como autores separados ha sido explosiva. La cantidad de estudiosos, estudiosas de uno y otro, creo que está en su mejor momento después de la caída del muro de Berlín. Y creo que a esto que me dedico yo, sobre todo, que es esta relación un poco sobre ciertos aspectos metodológicos, epistemológicos de entre ambos autores, creo que está en un buen pie, hay una apertura, creo, a nivel general, de lograr entablar estos diálogos, estos maridajes entre diferentes filósofos que son a su vez ultracanónicos, de cierta manera, pero siempre nos dejan un poco la puerta abierta para explorar nuevos caminos. A ese respecto, creo que, temáticas como la libertad, incluso si nosotros queremos decirlo así, en Hegel, pasan a tener una denotación y una importancia principal. Creo que conceptos así son retomados por autores o marxistas o marxólogos como tal. Por lo tanto, me parece que hay un buen pie a día de hoy respecto a ello, tanto dentro como fuera de la academia, contándome a tu pregunta. Y creo porque, de cierta manera, nosotros tenemos ya un poco esa noción de que el pensamiento no se agota en la universidad, sino que sale de sus aulas, es capaz de encontrar nuevos ribetes en otros lados. Y bueno, sobre todo Marx, de los dos, Marx, por supuesto, todos ya tenemos experiencia al respecto, encuentra realidad política, militante, también fuera de los espacios académicos, y eso enriquece, creo, las discusiones, porque creo que al final del día, la academia o la universidad o los debates que se dan alrededor de la educación terciaria se nutren de debates que se dan de facto al nivel político, a nivel social como tal, y creo que son autores que tienen esa potencialidad de desbordar un poco el pensamiento académico por la pura producción de papers y cosas por el estilo, sino que se da ese espacio al final del día. Hegel creo que ha sido también a día de hoy tomado como un autor que, si bien reproduce los bemoles de su propia época, tiene esa potencialidad de ser tomado como en su corpus de pensamiento, reestructurado, hacer una ingeniería, una depuración de ciertos elementos. La vez anterior que habíamos venido con un colega acá, con Ángelo, a Lidela, hablamos de Hegel y el colonialismo, Hegel y el imperialismo, de cierta manera, y eso no quita que Hegel haya sido un eurocéntrico o un colonial, pero dando también justicia es que su pensamiento tiene esa potencialidad de repensar a través de sus propias categorías. Claro. Pablo, algo muy interesante en el caso de América Latina es que tradicionalmente ha habido una instrumentalización discursiva, me parece a mí, especialmente de ciertos grupos afines a la derecha y a lo conservador, en cuanto a relacionar el marxismo con el comunismo histórico soviético, ¿verdad? Y a partir de eso también
pues generar en alguna medida dentro de su discurso un desprestigio de lo que podría ser el marxismo científico. ¿Cómo pensar esta situación y qué balance harías respecto a esto? Sí, bueno, esto creo que es un error ultra común. Es ultra común, no solo un error, sino que muchas veces una mala intención, de cierta manera, de un reduccionismo hacia las experiencias soviéticas o estalinistas, de cierta manera, y sus consecuencias terribles también, que tienden a identificar, bueno, si ustedes toman tales o cuales políticas, ergo van a tener tales o cuales consecuencias. Y es una estrategia burda, por supuesto, de utilización y usufructuación de los argumentos, finalmente. A ver, como decía recién, no existe un marxismo, existe como los marxismos, de cierta manera. Yo también peleo con algunos de ellos y no necesariamente estoy de acuerdo con todas las propuestas que van apareciendo. Hay diferentes experiencias, y sobre todo la experiencia latinoamericana, que se enmarca dentro de una cierta lejanía a la experiencia soviética. Si bien hay partidos militantes clásicos con cierta direccionalidad, tenemos que pensar, y sobre todo en ejercicio del pensamiento filosófico, finalmente, creo, el ejercicio de lo que podemos hacer con estos intelectuales, más allá de tirarlo al tacho de la basura, es decir, bueno, tienen la potencialidad de pensar, repensar, reestructurar ciertos elementos, tanto en la política contingente como en los espacios del método, que por ejemplo para mí me parece importante. Creo que al final del día, por ejemplo, a nivel personal, este es mi argumento, yo estudio Marx y estudio Hegel porque creo en ellos que existe una potencialidad argumentativa que los dota de instrumentos que son capaces de ser politizados, etcétera, etcétera, pero es un argumento a nivel argumentativo, y por tanto una discusión sobre el método, de cómo producir política, cómo producir crítica a la economía política en el caso de Marx. Claro, en ese respecto, bueno, hay consecuencias, por supuesto, de cada caso. No significa hacer oídos sordos a la experiencia soviética. Pero, no sé, yo vengo de Chile en el caso de que la experiencia con Allende, que ha sido lo más cercano a un gobierno de izquierda con tintes de marxismo y bueno, donde también estaban diferentes partidos, se aleja también de la experiencia soviética. Y yo creo que hay que verlo en la particularidad también dentro de las experiencias latinoamericanas, en ese caso, sí, como tal, eso. Claro. Pablo, con esto que me mencionas, pienso también, digamos, en la situación global en cuanto a, digamos, las nuevas instancias a las que ha llegado el capital a nivel global, ¿no? Y el capitalismo también, como yo lo categorizo como un sistema de dominación. A partir de esto, las consecuencias humanas, ¿verdad?, de este estadio en el que nos encontramos del capitalismo han sido devastadoras, y particularmente en el caso de América Latina. En estos argumentos que vos encuentras en Hegel y en Marx, ¿qué elementos aportan a la resignificación de la dignidad de los seres humanos y de los derechos humanos? Claro, es buenísima pregunta. Mira, partiendo un poco, ¿qué elementos encuentro yo? Creo que, a ver, lo mencionabas tú recién, que el tema del capital como tal. Yo creo que aquí hay una importancia crucial al respecto del capital como una categoría dominante. Lo diría así, una categoría capaz de ser universalizable, y ahí entra Hegel, que es decir, es capaz de elevarse como universal y establecerse como un dominio estructural, de cierta manera, o orgánico, si queremos decirlo con estos términos, sobre la reproducción social. Entonces, creo que aquí está un tema que está de base, que es, independientemente de su instanciación o, digámoslo así, de su particularización en las experiencias, tanto a nivel histórico como a nivel espacial, el capital siempre actúa como aquel dominante como tal. Por supuesto, hay otras conflictividades, violencias, elementos fundamentales que van a estar también acompañando el relato, pero la importancia tiene que ver, y aquí este
este papel, creo que Hegel, Marx, que son capaces de generar un sistema, en el caso de Hegel, un sistema especulativo para pensar esto de manera crítica, de generar una crítica de la economía política, justamente para generar una contraposición, el reconocimiento de la contradicción. Entonces, este reconocimiento de la contradicción estructural que produce el capital, sea en relaciones de asimetría estructural, riqueza, pobreza, etcétera, etcétera, son elementos que son entendidos como sistema. Entonces, de ahí viene mi postura, que es entender esto orgánicamente, sistémicamente, en la medida que hay un relato de construcción, tanto categorial como consecuencia histórico-política. Yo no soy un experto en derechos humanos, ¿no? Como tal, pero me parece que hay una primacía de, si queremos decirlo así, del yo en su dignidad, del yo en su dignidad. Por lo tanto, tanto en cuanto se concibe como su conjunto, en cuanto comunidad, en cuanto sociedad, si queremos decir así, más allá de la definición que nosotros tengamos de comunidad-sociedad, en este yo interrelacionado, en realidad hay un mutuo reconocimiento. Lo que se desea es el mutuo reconocimiento en este caso de los seres humanos también como tal. Se desea que en ese reconocimiento se maximice las condiciones de libertad. Entonces no se puede hacer constriñéndolo como tal. O sea, tiene que haber, en el caso de Hegel sería este maridaje entre deber y derecho, por ejemplo. Entonces esa libertad brota a través de ese binomio entre necesidad y derecho, y que sería como tal esta necesidad y libertad. En Marx me parece, en esa crítica ácida, pero al mismo tiempo metodológica, de las categorías que producen el capital en cuanto tal, que vamos a partir desde categorías simples como el valor y vamos a terminar en la formación de la riqueza de la sociedad burguesa en este caso. Me parece que en ese relato va apareciendo también la centralidad del sujeto, la producción de subjetividad, los procesos de subjetivación, que sería imposible sin ese carácter relacional y este carácter intersubjetivo, si queremos llamarlo así. Por lo tanto, tendría que estar en la centralidad este punto que sería la dignidad humana, el derecho humano, más allá del contenido. Creo que el contenido del derecho humano también es digno de ser pensado también, de cómo se piensa eso. Pero bueno, en principio creo que ahí está ese elemento que es crucial, ese clic, esa bisagra, ese gozne, que es capaz de mezclar elementos que, no sé, en el caso de la filosofía, son capaces de producir pensamiento sistémico y al mismo tiempo pensar esas consecuencias como relatos contingentes. En otras ocasiones, Pablo, hemos platicado sobre justamente esta capacidad del capital. Los zapatistas hablan del monstruo de 1000 cabezas, ¿verdad? Al que le cortas una y de una brotan 3. Es una capacidad adaptativa impresionante, ¿no? En esta condición orgánica y estructural que vos mencionas. Yo particularmente supondría que esta intersubjetividad ha llevado a una cultura del neoliberalismo en muchas expresiones, o más bien a un sentido común neoliberal, ¿no? Y eso, por supuesto, creo que se ha podido o se le ha sacado en alguna medida provecho desde algunas tendencias políticas populistas neoliberales. ¿Ves una relación en estos elementos y cuál es la perspectiva en cuanto, digamos, al auge de nuevos líderes de derecha en América Latina? Y ahí hay una pregunta que va al callo. A ver, primero, lo dijiste bien al principio, esto ya lo veníamos conversando, el capital como tal es una categoría que hegemoniza como tal en este monstruo de 1000 cabezas que estás citando, y se instancia, por lo tanto,
no se trata de los capitalistas, este empresario como tal, y por lo tanto la particularización de qué malvado es o no, y que seguramente lo es, sino se trata más bien de cómo el capital viene estructurándose y cambiando también a nivel modelar. Entonces el capital, creo, mucho más plástico que nosotros, siempre viene un paso adelante en el sentido de que es capaz de cambiar su propia, digamos, no sé, fisionomía y estructura en la medida que se instala ahora como un modelo neoliberal, más allá de lo que entendamos como neoliberalismo, que también es polisémico, se entiende muchas veces. ¿Pero por qué? Porque de cierta manera esta rasante patrón de acumulación neoliberal, que tiene singularidades y similitudes entre, por ejemplo, Costa Rica y Chile, que lo hablábamos recién, y que son temas de instanciación y relatos discursivos. Entonces, no es simplemente un modo de producción, sino también un modo de subjetivación. Necesitamos sujetos neoliberales. El neoliberalismo subjetiva en ese punto, por lo tanto, maneja la opinión pública, entre otras cosas. Estamos con Pablo Pulgar desde la Universidad Nacional, Facultad de Filosofía y Letras. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso en este programa especial de Praxis TV y de Infolatino desde la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional con Pablo Pulgar Moya. Pablo, platicábamos sobre esta cuestión de cómo existen apropiaciones de elementos particulares en ciertos discursos en relación a elementos que ha trabajado la teoría de Hegel y de Marx, como por ejemplo la libertad, ¿no? Desde ciertos posicionamientos políticos se acusa de que ha habido una instrumentalización también y una relación entre Marx y el incluir una agenda oculta, por decirlo de algún modo, de derechos humanos en relación, por ejemplo, a los científicos estudios de género y al auge del feminismo en América Latina. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, sí, hay una apropiación discursiva, creo, y también hay una pugna de conceptos también al final del día. Se ve tanto a nivel intraacadémico como extraacadémico, como a nivel político, etcétera. Pero hay algo no menor, que el libre mercantilismo se apropia del concepto de libertad, de cierta manera, para identificarlo con esta posibilidad de consumir cosas, de consumir productos en el mercado, disponibles en el mercado. Pero nada más limitado que eso. Y yo creo que aquí yo creo que entra Hegel como anillo al dedo para pensar la libertad. Claramente no es el único pensador con el cual nosotros podemos pensar la libertad. Es una cuestión que se viene pensando igual hace bastante tiempo. Pero sí nos da esta posibilidad de pensar esta imposibilidad de concebir la libertad sin pensar la necesidad, sin pensar en el otro, sin pensar en esta comunión universal de las voluntades particulares. Entonces hay ese doble juego que más allá incluso que tomando al propio Hegel, que al final del día, yendo a tu primera pregunta, sí lo podemos pensar extraacadémicamente, porque tenemos esta posibilidad de pensar comunidad, pensar comunión de sujetos, etc. A nivel intersubjetivo, como hablábamos en la pausa, sea a nivel de producción de sujetos, etc. Y creo que la disputa a día de hoy es justamente eso. O sea, en realidad no es conceder tan fácilmente un concepto como el de libertad a discursos o conservadores o discursos libre mercantilistas, etc. En este respecto, claro, la segunda parte de tu pregunta, el tema de la agenda, claro, yo creo que eso ha funcionado más a nivel periodístico y discursivo político a día de hoy, de esta instalación de agenda a nivel casi conspiranoico, de que está la ONU, etc. Y claro, esto es mucho más complejo que una instalación de agenda. O sea, nadie instala agendas de cierta manera por sobre los sujetos, sino que también tienen que ver de cómo esto se va desenvolviendo. O sea, hay también
masa crítica, organizaciones sindicales, agrupaciones feministas, etcétera, que tienen la posibilidad de ejercer crítica, ejercer pensamiento complejo. Creo que un poco dando cuenta de la necesidad de ir también mejorando nuestras condiciones de vida, pero también mejorando nuestros discursos y nuestras categorías, de cierta manera. Y en eso creo que, no sé, la filosofía, los estudios latinoamericanos, los estudios de género, por supuesto, siempre dentro y fuera de la academia, no deben pensarse como mundos separados, al final son mundos codependientes. Tienen esa tarea y lo han ido produciendo en América Latina con especial énfasis y finura, categorías, críticas que han servido incluso para ir un poco refinando nuestro discurso. En eso, claro, por supuesto aparece a nivel reaccionario, reactivo, ciertos discursos políticos que intentan dejar de lado esto como si estuvieran forjando una agenda como tal. Creo que se puede relacionar como una estrategia no feliz de discursos neoliberales. Finalmente, recién hablábamos de esto, que si queremos ampliar el concepto de neoliberal, se nos va más allá de un sistema de un patrón de acumulación, sino también un modo de subjetivación. Bueno, un modo de subjetivación, de crear sujetos neoliberales, no solo incentivando hacia las ventajas del mercado para proveer servicios que el Estado provee, entonces discursos pro privatización de universidades, pro privatización de servicios básicos, sino también denostar ciertos discursos que se instalan a nivel político de agrupaciones, comunidades o grupos, etcétera, como tales, sea los discursos feministas, sea los discursos de comunidades indígenas o de coloniales, etcétera, etcétera. Es muy interesante esto que estamos platicando, Pablo, porque hace poco me percaté que una de estas figuras, ¿no?, latinoamericanas que reproduce este tipo de tendencias, ¿verdad?, que yo diría que están total y completamente basadas en el odio. Estaba viendo que tituló su libro algo así como "Hay que ganar la batalla cultural". Y cuando vi el título de ese libro no pude evitar pensar en Gramsci, ¿verdad? Es decir, el papel de los intelectuales orgánicos y el papel de poder posicionar desde una perspectiva cultural los planteamientos que más bien reivindican la dignidad del ser humano, particularmente desde el posicionamiento marxista gramsciano. Pero lo recordé justamente por esto, ¿no? Entonces pareciera como que hay una disputa y ahora estos mismos pensadores, y yo diría que pensadores populistas también, reaccionarios, como vos decías, están utilizando toda esta instrumentalización, y no deja de llamar la atención que utilicen conceptos, por ejemplo, como tradicionalmente se han utilizado del marxismo, por ejemplo, en Gramsci. Sí, yo creo que también hay una usufructuación de conceptos para su propio beneficio. A ver, sí, a ver, hay un tema que es no menor que también lo ha tenido el marxismo o la izquierda en su historia. Sí, es verdad que hay una pugna de cómo producir sujetos, digámoslo de esa forma. O sea, cuando decimos producir sujetos, al mismo tiempo tiene que ver, bueno, cómo hacemos que en el caso de estos pensadores reaccionarios, populistas de derecha que hablas, que tienen esa intención o esa doble intención de disputarle el espacio cultural a la izquierda, que según ellos los tienen hegemonizados. Y es menor. Yo creo que a nivel personal, que como la izquierda tiene mejor gusto y claro, tiene un relato comunitario, tiene esta identificación, porque hay una mayor identidad, un mayor reconocimiento del yo con el otro. Entonces, por ejemplo, en la producción artística, claro, hay una
no sé si hegemonía, no te sabría decir, pero sí hay una calidad de construcción cultural desde espacios de izquierda que van construyendo también el imaginario político, sea de una nación, sea de una comunidad, sea de una sociedad. Entonces, hay ese punto que la derecha, de cierta manera, quiere construir artificialmente con esta batalla cultural. Entonces, claro, como a nivel personal creo que tienen mal gusto, aparte de otras cosas, intentan disputarla. No se puede disputar artificialmente. Entonces, bueno, intenta generar canales o llenar los espacios. Y como lo han hecho históricamente, generalmente dominando los espacios de comunicación, tratando de cooptar los discursos, y que en Latinoamérica es particular. Nosotros vemos cómo los medios de comunicación, la televisión, los medios de prensa, etcétera, son dueños, o sea, son partes son propiedad de oligarcas, finalmente, que tienen intereses privados. En Chile pasa también que dueños de medios de comunicación al mismo tiempo tienen intereses en minería, en producción de celulosa, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, tienen un sesgo en su ejercicio crítico. Existen también instrumentos populares, pero claramente pelear con este capital dominante, porque el capital trata de cooptar todo espacio, tiene su complejidad. Entonces, a pesar de tener el dominio de los medios de comunicación, siempre hay espacios quizás de discursos críticos, de izquierda, etcétera, como queramos llamarlo, para generar relatos, finalmente. Y eso también va construyendo el imaginario, de cierta manera. Entonces, bueno, lo diría así, en este caso. En ese sentido, Pablo, ¿cuál podría ser el devenir también y el papel de los movimientos sociales, ¿verdad?, en este contexto del que estamos hablando en América Latina, y también pensando un poco desde el legado de Marx y Hegel? Bueno, son muy importantes, creo. O sea, los movimientos sociales claramente tienen una primacía. Yo no lo acotaría solo a los movimientos sociales, eso sí. Sea partidos, sea orgánicas, etcétera. Hay diferentes modos de organización que yo creo que incluso hasta cierto punto el mismo Estado es una orgánica, pero los movimientos sociales, por supuesto, tienen un rol importante, sobre todo en América Latina, donde esa multiplicidad de instanciación política sobrepasa, por ejemplo, el sindicato, sobrepasa el partido político, etcétera. Tiene una historia Latinoamérica particular que nosotros podemos seguir desde Mariátegui hacia otros pensadores latinoamericanos, donde vamos a encontrar, por supuesto, que tipos de organizaciones, tipos de modo de estructuración, de generar comunidad, sobre todo en comunidades indígenas, por ejemplo, alejadas, que son capaces de generarse o generar comunidad. El feminismo también como tal, dentro de su multiplicidad, creo que nos va poniendo sobre la mesa también que existen otros modos de organización política. Y el partido también, yo también creo que los partidos son importantes, la militancia política sigue siendo importante, el sindicato de cierta manera también tiene su importancia, los movimientos de pobladores, etcétera. Entonces, a ver, todo eso tiene su trascendentalidad, en algunos casos yo creo que más o menos intenso, más o menos estructurante, de forjamiento de un discurso político, de una convicción política. Hay movimientos sociales que también se dispersan en el tiempo, pero lo importante es cómo traducimos eso al final del día tanto en convicciones como posteriormente en políticas determinadas. Creo que, no sé, lo hablábamos off the record, por ejemplo, la experiencia actualmente del gobierno en Chile. A ver, todo esto se decanta, tanto de que se está escribiendo una nueva constitución, como que haya llegado la izquierda en Chile al poder después de Pinochet, después de la dictadura, independiente de los bemoles que tenga, independiente de las críticas internas que uno le puede hacer.
sí es consecuencia de una explosión, de lo que se llama el estallido social en Chile, de una explosión política, de tanto una reacción hacia un malestar general. Entonces, siempre los filósofos leemos muy mal estos momentos, porque siempre leemos ya masticando el momento político. Ahí los cientistas sociales nos ganan en ese modo de leer el momento, pero es interesante cómo ver que existe una explosión y un elemento que canaliza, generan comunidades semi-espontáneas, van generando movimientos políticos, son capaces de generar momentos que tienden a la destitución y otros a la constitución e institución, haciendo este juego de palabras, de discursos. Por lo tanto, el movimiento social, el movimiento político, que después se traduzca en partido, en constitución, en debate, etcétera, parte en el movimiento. Muchas veces no en un movimiento armado, no es que lo haya armado este movimiento específico, este movimiento armó y generó un estallido social y generó un cambio radical, sino que parte también de un malestar que sería leído como las condiciones orgánicas para justamente cuando el capital se quiebra. La pregunta es, ¿se quiebra o no el capital? Que ahí viene la pregunta. Yo soy también en ese caso también un poco pesimista. Sí, hay un dejo de esperanza y un dejo de pesimismo. O sea, el capital se reinventa dentro incluso de su propia crisis. Claro. Entonces, la habilidad que tendría que tener no solo los movimientos políticos, sino todas las formas orgánicas, es cómo en realidad lograr ese resquebrajamiento que signifique su estocada al capital. Claro, claro. Y ese resquebrajamiento sería complicado cuando consideramos que entonces el capital opera y está operando en las identidades prácticamente de las personas, ¿no? En sus formas de vida y en sus expresiones cotidianas también, ¿no? Claro, el capital se instaura a nivel en la cotidianidad. Has dicho rápidamente, el capital tiene esa capacidad de instanciarse y ser concebido tanto como una categoría abstracta, o sea, que el capital no es una cosa, primero, es la primera conclusión que voy a sacar. El capital no es una cosa, no es que significa veo dinero y digo esto es capital, sino que el capital es una relación social, y como relación social tengo que entenderlo en su capacidad abstractiva. Pero al mismo tiempo yo veo la concretitud, la realidad de esa abstracción, y lo veo en las relaciones cotidianas, lo veo sea que en la sociedad, que los ejemplos más cotidianos, vulgares, que son lo vemos a día de hoy, la extrema tendencia hacia al individualismo, hacia el consumismo, listo, son consecuencias sociales y sociohistóricas, si queremos decirlo así, de cómo el capital también se va instanciando dentro en el tiempo y en el espacio, en este caso, el neoliberalismo a día de hoy. Entonces, claro, sería cómo hacer esa crítica. No se trata simplemente de hacer una crítica de que alguien es muy consumido o consume mucha televisión o se compra los medios, sino que no es una crítica al particular, de hecho todo, sino que o no es una crítica ni al empresario como tal, a este empresario, otro, lo que decíamos recién, no es esa particularización, sino la capacidad de leer eso y leer las consecuencias y ver cómo en realidad disputar el dominio, lo que decías tú, disputar esa hegemonía, disputar ese dominio del capital. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en la Facultad de Filosofía y Letras, en Praxis y en Infolatino. Ha sido un gusto y muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado durante este rato. No, muchas gracias a ti y a todo el grupo acá de la universidad, así que con gusto y espero volver por estos lados. Gracias.